Buenos días, estimados estudiantes. Sí, se le... Todos la presentación. sí se puede ver. Muy bien. El día de hoy vamos a hablar de las células linfoides que también participan en la inmunidad innata. Entonces vamos a referirnos a tres tipos fundamentalmente de células. Las células asesinas naturales, denominadas también como natural killers, y los linfocitos de tipo C y de tipo beta 1. Entonces vamos a hablar los S, los delta y los linfocitos beta 1. ¿Qué podemos decir acerca de que el sistema inmunológico, en este caso, tiene como objetivo la creación de las células linfoides de la inmunidad innata? Sabemos, en este tema también vemos que el sistema inmunológico de cada uno de nosotros es un conjunto de estructuras y de procesos biológicos encargado de mantener la homeostasis frente a las agresiones externas, ya sean tanto físicas como químicas, como biológicas, o que ocurran al interior de nuestro organismo, realizando las siguientes acciones: identificando amenazas, rápidamente para responder a esto, monta una respuesta, elimina a esos patógenos y es capaz de recordar. El innato, el sistema inmunológico innato, con el que venimos, con el que nacemos, distingue lo propio de lo ajeno, pero es de reacción, como dice su nombre, innata, inmediato también y sin memoria. En cambio, el adaptativo, hemos visto en clases anteriores, que es más específico y tardío de memoria, o sea que responde pero un poco más tarde. Entonces, los linfocitos, ya saben ustedes, por todo lo que hemos venido hablando en la teoría, en la práctica, que son las células del sistema inmune, que tienen la función principal de regular la respuesta adaptativa. Entonces, tenemos que, dentro de estos linfocitos hay dos clases, los linfocitos B y los linfocitos T, y son los encargados de la respuesta adaptativa. Aún así, dentro de los linfocitos T tenemos dos tipos también, subtipos: los colaboradores, conocidos como los CD4, y los citotóxicos, conocidos como los CD8, ¿no es cierto? Entonces, estos linfocitos también reciben el nombre de linfocitos T, los colaboradores, llamados linfocitos T helper, porque son de ayuda, T helper 0. Y estos a su vez pueden diferenciarse hoy en día por los avances de la inmunología. Sabemos que pueden diferenciarse en T helper 1, T helper 2, T helper 17 y T linfocitos T reguladores. Eso es parte del sistema adaptativo. Ahora, en el sistema innato existen estos tres tipos van a participar también estos tres tipos de linfocitos más las natural killers. Y obviamente las células linfoides innatas, que sabemos por todos ustedes que tenemos que estas células linfoides innatas, denominadas ILC, son la contraparte innata de los linfocitos. ¿Cuáles son estas? Son los CD4 o linfocitos T celulares, que tienen en su membrana o en su superficie receptores. Si son linfocitos de clase T, los TCR van a presentar esos receptores. Si son linfocitos de clase B, van a presentar los BCRs, Entonces, actúan inmediatamente por medio del contacto con todas las citoxinas que pueden estar expresando los tejidos en los que están viviendo. Generalmente los linfocitos viven durante 7 días. En esos 7 días están formando parte de la inmunidad innata y comienzan a desarrollar funciones para la inmunidad adaptativa también. Tenemos acá toda la progenie entonces de los CD4 y de los helper likes, de todos estos. Aquí tenemos los T helper 1, los T helper 2 y los T helper 17 y los T helper 22. Cada año se van sumando más y más y más linfocitos. Y obviamente tenemos también las células de tipo B.
las células de tipo B y también tenemos las células de killer, las que matan, las asesinas naturales. Entonces, estas son las células que también caracterizan a lo que es la respuesta inmunológica. Ahora, si nosotros quisiéramos decir dónde se originan o recordar, esto hemos visto en clases anteriores también, diríamos que todas se originan en la stem cell, en la célula linfoide progenitora común que reside en la médula ósea, que es el órgano linfoide primario, la médula ósea, el más grande, ¿no es cierto? Bien, entonces estos linfocitos son muy importantes porque son células linfoides innatas y están residiendo en los tejidos y van a desempeñar en los tejidos papeles cruciales para mantener la homeostasia, para que funcione el organismo, para coordinar y también para amplificar la respuesta inmune. Van a reconocer todo el daño que se pueda presentar en los tejidos, por ejemplo, por medio de ¿qué? Citocinas inflamatorias, que se van a ir liberando por diferentes tipos de células, que están las células respondiendo a daño, a estrés. Y entonces, junto con todos estos, van a haber factores de transcripción de esos linfocitos T colaboradores. Y ahí están los TBET, los GATA3, los ROR, todo ello. Bien, entonces es muy complejo la producción de todos estos factores que hoy están en moda, inclusive los factores RANTES y muchos otros. Las células asesinas naturales se ubican a este nivel. ¿Qué son? Son linfocitos también, pero de gran tamaño, que no son de tipo T, no son células T, pero sí tienen una citotoxicidad muy grande que depende de anticuerpos. ¿Por qué se llaman células asesinas naturales o natural killers? Porque destruyen las células tumorales o que son infectadas por los virus. También se caracterizan porque requieren la presencia de inmunoglobulinas. Cuando están activas, estas células asesinas naturales liberan interferones de tipo gamma y citoquinas. ¿Para qué hacen esto? Para regular a la hematopoiesis, para regular a la respuesta inmunológica. Entonces, su participación dentro del sistema inmune es muy grande. Acá tenemos un linfocito natural killer que no requiere proceso de aprendizaje para atacar a los microorganismos. Ataca, porque tiene que atacar. Este es un natural killer. En realidad, es un núcleo, tiene un núcleo grande, simple, presenta muchas vesículas en el citoplasma. Este es su núcleo simple, miren. Ahí está. Este es la natural killer. Luego tiene muchas vesículas, estas pequeñas acá, al interior, que se llaman vesículas. También tenemos gránulos intracitoplasmáticos. Presenta un aparato de Golgi mediano y también presenta mitocondrias. Entonces, este es un linfocito natural killer visto con microscopía electrónica. Ahora, ¿dónde originan estas natural killers? También se originan en la célula madre de la médula ósea, la que está en la célula. Esa célula da origen a todas las series, no solo a todos los linfocitos eosinófilos, basófilos, a todos, no solo de las líneas blancas y de las líneas rojas, sino que también en ese lugar se originan los de la línea roja como los eritrocitos, los hematíes y también estas natural killers. También las plaquetas se originan a nivel de la médula ósea. Entonces, las natural killers, el mismo lugar de origen, la médula ósea. Pero para que se originen estas natural killers, tienen que interactuar algunas interleuquinas. ¿Cuáles son estas? La interleuquina 3, la interleuquina 7 y la interleuquina 15. Entonces, tienen un origen común con los linfocitos T y los linfocitos B, pero su diferencia es que expresan en su membrana el receptor para la interleuquina 15. Por eso es que se deslindan de ellos, las natural killers van a viajar hacia donde están los ganglios linfáticos.
Y en los ganglios linfáticos, las natural killers van a madurar gracias a que tienen otras citoquinas producidas por CDs, por receptores de membrana, como la interleuquina 12 y la interleuquina 18. Luego, estas células que están en los ganglios linfáticos, meten la circulación, o sea, ingresando en la circulación, van a llegar a colonizar muchos órganos, la piel, por ejemplo, las mucosas, pero sin ser activadas previo por un antígeno, son capaces de reconocer y matar microorganismos. Su misión, por eso se llaman, que responden naturalmente matando. Así es, ¿no es cierto? Natural killers. Ingresan a la circulación y pueden colonizar estas células para defendernos sin que se active por un antígeno. Reconocen, sin embargo, ellas y matan a los microorganismos. Ahora, hay tipos de natural killers también. ¿Cuáles son los tipos de las natural killers? Su población funcionalmente diferente. ¿Cómo son? ¿En base a qué habrán tipos de natural killers? En base a la cantidad de moléculas con receptor CD56 que puedan experimentar. Por ejemplo, hay células natural killers que tienen mayor cantidad de CD56 y esas están en los ganglios linfáticos y son capaces de producir factores amplificadores de la respuesta inmune, como el interferón gamma, el factor de necrosis tumoral F, alfa, y el factor estimulador y madurador de GM. Las que expresan pocas moléculas, esas son las que más moléculas expresan, las secundarias. Pero las que expresan pocas, las que expresan pocas, de CD56, no producen, pero son capaces de entrar en circulación y matar bacterias o células anormales en la piel, en las mucosas. Ahora, fenómicamente, quiere decir morfológicamente, ¿no? Hablando, estas células van a tener diferente estructura, porque obviamente por los receptores de membrana, unas van a ser CD16, otras van a tener el 53, a presentar ¿para qué tienen esos receptores de muerte? Para reconocer a los carbohidratos y a otras células malignas también. O sea, las natural killer están con todas para poder sus funciones. Entonces, las funciones más importantes de las natural killers que nos podemos atribuir está en primer lugar la citotoxicidad, o sea, la matanza de las células. ¿Por qué? Por los gránulos que contienen. ¿Qué contienen sus gránulos de las natural killers? Perforinas, granzimas. Hacia cualquier agresor, un microorganismo, etcétera, y van a iniciar sus apoptosis también. ¿Saben lo que es la apoptosis? La apoptosis es un término que se aplica a la muerte celular programada. Cuando las células comienzan a envejecer, a veces se tornan apoptóticas. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden llegar a destruirse. Entonces a eso se llama muerte celular programada o apoptosis. La citotoxicidad mediada por anticuerpos es un mecanismo que hace también parte de la inmunidad debido a la presencia en su membrana de estos receptores que hemos mencionado que tiene las natural killers. El CD16 también va a presentar receptor para el factor del complemento gamma y 3 que va a reconocer anticuerpos de clase de tipo IgG
que se van a querer adherir a superficies de bacterias a las que va a atacar liberando perforinas y granzimas. Además, tenemos que de estas células, de las natural killers, otros linfocitos que se llaman linfocitos T y D y delta. Los linfocitos T y delta participan también en la inmunidad innata, adquirida, participan en la inmunidad adquirida. ¿Cómo participan? Capturando lipoproteínas. Últimamente, recientemente, se ha descubierto que no solo participa el linfocito T y delta en la inmunidad adquirida, sino que también participan en la inmunidad innata. Yo les he dicho que lo que es ayer, lo que era ayer en inmunología, el día de hoy, si hay nuevos descubrimientos, se los tiene que tomar en cuenta. Entonces, también estos participan en la inmunidad innata, reconociendo antígenos y atacándolos al primer contacto. Y estos también se activan por interleuquinas de tipo 1, de tipo 7, de tipo 12, de tipo 15, los linfocitos T y delta. Producen también interferón gamma. Ahora, hay enfermedades en las cuales estos linfocitos T y delta están muy incrementados. ¿Cuáles son esas enfermedades? Por ejemplo, la tuberculosis, la lepra, la malaria, la toxoplasmosis, la artritis reumatoide, la esclerosis múltiple y la diabetes autoinmune. O sea, son muchas enfermedades en las cuales pueden estar activados, participando de forma increíble los linfocitos T y delta. La tuberculosis, la lepra, la malaria, la toxoplasmosis, la artritis reumatoide, la esclerosis múltiple y la diabetes autoinmune. Vamos a ver, dentro de los linfocitos también existe una subclase que se conoce como linfocitos beta 1. ¿Para qué servirán estos linfocitos beta 1? Simplemente estos que son reconocidos como beta 1 son los que expresan en su membrana CD5, un receptor número 5. Y estos linfocitos beta 1 que expresan en su membrana los receptores CD5 son capaces de producir anticuerpos naturales que van a responder al primer contacto con determinados microorganismos. Van a responder, pero siempre de la clase IgM, inmunidad humoral. ¿Dónde se van a ubicar los linfocitos beta 1? En cavidades al interior del organismo, como la cavidad pleural, la cavidad peritoneal, y una vez que están activos, son capaces de migrar al vaso, a los ganglios linfáticos, donde van a producir anticuerpos de la clase IgM. O sea que estos son también muy importantes y tenemos que estudiarlos, los linfocitos beta 1, porque son muy importantes porque neutralizan a los virus y a las bacterias en sitios poco accesibles. Miren la cavidad pleural, el peritoneo. Y una vez que estos mismos linfocitos beta 1 se activan, pueden ir a ubicarse después al vaso, pueden migrar al vaso, que es un órgano linfoide, y a los ganglios linfáticos, donde van a producir anticuerpos de clase de la inmunoglobulina de tipo G. Bien, el día de hoy también vamos a avanzar en los órganos linfoides. Entonces vamos a hablar de los órganos linfoides porque todavía tenemos las 7:54. Entonces permítanme, por favor, vamos a ir enseguida a los órganos linfoides para postearles.
Bien, ¿están todos observando la nueva presentación? Órganos del sistema inmune. ¿Chicos? Sí, doctora. Bien. Entonces, ahora tenemos que hablar de otro tema que es órganos del sistema inmunológico. ¿Quiénes son los órganos linfoides? Ya los hemos venido nombrando desde la primera clase. Son los órganos donde se producen, se concentran, se reproducen y actúan los linfocitos de clase T. Estos se conocen como órganos linfoides primarios, secundarios y terciarios. O sea, hay tres tipos de órganos linfoides. Los primarios son la médula ósea y el timo. Los secundarios son los ganglios linfáticos, el vaso, los nódulos linfáticos de las mucosas, que llevan diferente nombre de acuerdo al tejido al que pertenecen. Por ejemplo, se llama tejido linfoide asociado al aparato gastrointestinal y se conocerá como GALT. GALT, anoten bien eso. Otro se llamará tejido linfoide asociado al árbol bronquial, BALT. Y otro se llamará tejido linfoide asociado a las amígdalas y se llamará NALT. ¿Sí? Entonces, esos órganos linfoides que van a los ganglios linfáticos, van al vaso, a los nódulos linfáticos de las mucosas, reciben otros nombres. También tenemos a los órganos linfoides de tipo terciario. Vamos a comenzar a estudiar los órganos linfoides, como por ejemplo, nuestro primer órgano linfoide, que está también ubicado en este sitio. Vean esta figura, miren acá. Acá tenemos todo lo que está formando parte de lo encapsulado y lo difuso o MALT. Miren acá, los órganos linfoides primarios, tenemos el timo y la médula ósea de todos los huesos aquí. Luego, en los secundarios, tenemos los ganglios linfáticos, tenemos el vaso, tenemos en los terciarios las amígdalas, el tejido linfoide bronquial BALT, el tejido linfoide asociado al gastrointestinal GALT, tenemos las placas de Piller aquí también que son parte del GALT, y aquí tenemos el tejido linfoide urogenital. O sea, se están llamando de acuerdo a también cómo están distribuidos, en qué sistema se encuentran. Comenzaremos por el estudio de la médula ósea. La médula ósea es un órgano grande porque tenemos huesos en todo el organismo. Entonces, esta médula ósea pesa entre 3,000 y 4,000 gramos. O sea, eso quiere decir 3 o 4 kilos, ¿no es cierto? Alberga ¿a quiénes? A las stem cell. Las stem cell, ¿quiénes habían sido? Las células progenitoras, las que llevan a cabo toda la progenie de todas las series, de la serie blanca, la serie roja, todo. Entonces, la médula ósea es la que va a generar a los linfocitos que representan 10 o 20% de las células de la médula ósea. La médula ósea tiene una superficie interna conocida como endostium y allí se generan los osteoblastos y los osteoclastos. ¿Quiénes eran esos? Los linfocitos que se encuentran, los monocitos que se encuentran en los huesos, ¿no ve? También presenta la médula ósea capilares nutricionales en sus senos venosos y obviamente por estos capilares está circulando la sangre. Los tejidos, los linfocitos de clase T que se originan en la médula ósea, no se quedan en la médula ósea. Van a emigrar, van a salir al timo para ser madurados mediante la sangre, el sistema linfoide, mediante el sistema sanguíneo. Bien, acá vamos a ver cómo tenemos unos recortes, unos cortes de las células Piller, de las células de tipo timo y las células de los ganglios linfáticos. Luego hablaremos del timo. ¿Qué es el timo? El timo es un órgano, ya hemos tocado varias veces, linfoide primario también, que se localiza en el tórax, entre la tercera y cuarta arco faríngeo. Posee una región cortical y una región medular. A la corteza, que es la corteza, van a llegar todos los precursores de los linfocitos T.
Y allí se van a dividir en la corteza cuando lleguen al timo, se van a dividir y se van a diferenciar a linfocitos T maduro en la médula ósea. Luego está la médula tímica. En la médula tímica ya se va a hacer esta diferenciación y va a ir a los tejidos linfoides. Acá tenemos una estructura también del timo humano. Como verán, esta es la corteza, presenta una cápsula también, es un órgano encapsulado, presenta vénulas, presenta una médula, presenta esta médula y esta también es otro corte esquemático del timo humano. El timo humano llega a pesar hasta entre 30 y 40 gramos en un niño de 7 años. Posterior a esta edad, el timo comienza a decrecer. Y vamos a ver que en la ancianidad ya el peso del timo es apenas de 12 gramos o en la adultez. Entonces, este es un órgano central de inmunidad celular que se va a originar en el tercer y cuarto arco faríngeo durante la sexta u octava semana de gestación. Ya tenemos timo. Cuando nos están gestando, ya se está originando el timo en la sexta u octava semana. Va a pesar 40 gramos a los 7 años y hacia los 30 años apenas ya va a pesar 12 gramos, lo que acabo de decir. ¿Qué estructura tiene el timo? Es una estructura epitelial, esponjosa, con células nodrizas que van a albergar entre 20 y 100 linfocitos. En la médula del timo se encuentran las células epiteliales y las hormonas que sirven para hacer madurar a los linfocitos y los corpúsculos de Hasal. Alrededor del timo, el timo está recubierto por una grasa parda. ¿Qué es esa grasa parda? Esa grasa parda, esa grasa sirve para que nosotros los seres humanos tengamos regulación térmica. Es un tejido adiposo especializado con inervaciones simpáticas. Entonces, el timo es también muy importante para la tolerancia al frío, ¿no es cierto? Tenemos todo esto, ¿no? Son cortes del timo. Ahora, una vez estas células, los timos, son evacuados o salen de la médula ósea, una vez que están maduras, las células van a migrar a través de las vénulas endoteliales altas hacia otros órganos linfoides secundarios. Y aquí tenemos los leucocitos que ya hemos hablado cómo se van a ir llevando, llenando de armas para poder atravesar hacia los tejidos. Este es un endotelio vascular. Entonces acá están las células del endotelio vascular y estos son los leucocitos, que gracias a un movimiento que tienen típico y característico, ellos van rodando, el roding on, van rodando, rodando, rodando y luego atraviesan por diapedesis. Pero ellos tienen que tener selectinas en este proceso, integrinas, proteínas, moléculas de adhesión intercelular, van a ir a cargarse de 11 receptores, de 29 quimioquinas, de moléculas de adhesión extracelular, intracelular, tienen las ICAM1, las ICAM2, las LFA1, las integrinas, todo eso para llegar a pasar, gracias a todas estas moléculas de adhesión intercelular, etcétera, etcétera, van a pasar por diapedesis a los órganos linfoides secundarios a los tejidos. Ahora, hay órganos linfoides secundarios. ¿Qué función tienen? ¿Para qué? Ya hemos visto la función de los primarios, médula ósea y timo. Ahora, ¿qué hacen los secundarios? Los secundarios van a facilitar el trabajo de los linfocitos. Esa es su función. ¿Por qué? Porque son sitios de encuentro entre células presentadoras de antígenos que se reconocen como APCs y linfocitos. Van a proveer un microambiente adecuado para la expansión de los linfocitos T y van a optimizar la activación de los linfocitos de tipo B en forma de nave. Uno de los órganos secundarios más importantes es el vaso. El vaso es un gran ganglio. ¿Qué hace el vaso? En el vaso van a drenar los antígenos de la sangre. El vaso tiene dos regiones, una región conocida como pulpa roja
que sirve para que se destruyan los hematíes que ya están envejecidos o deteriorados, y otra sección que se denomina, otra región que se denomina pulpa blanca. Y la pulpa blanca va a estar constituida por tejido linfoide y va a participar en la generación de la respuesta inmune frente a los antígenos que están llegando por vía sanguínea y están ingresando al vaso. En el vaso también se va a cumplir, entonces, como tiene esas dos regiones, también tiene una función mixta. La función hematológica que la desarrolla la pulpa roja al destruir los hematíes envejecidos, y la función inmunológica que se lleva a cabo en la parte que se conoce como pulpa blanca, en otra región. Entonces, la pulpa roja sirve como reserva también de eritrocitos, los va a depurar y los va a destruir después de 120 días. ¿Qué tiene la pulpa roja? Presenta senos y cordones de Bilroth, que son los que albergan a las células plasmáticas. ¿Y qué tiene la pulpa blanca? La pulpa blanca es como una red, filtra la sangre que pasa por el vaso y retiene todos los antígenos. Acá tenemos un dibujo, un corte esquemático del vaso humano. Y como verán, también está, miren, distribuido. Esta es la pulpa roja y esta es la pulpa blanca. Está atravesada por los senos y cordones de Bilroth, la pulpa roja, ¿no? Y obviamente tenemos la corriente linfática que trae a los linfocitos a estos sitios, a todos estos. Estas son las vénulas y trabéculas del vaso. Además del vaso, tenemos otros órganos que también se comportan como órganos linfoides secundarios y se llaman ganglios linfáticos. Estos son pequeños órganos que tienen la forma de riñón y se localizan los ganglios linfáticos en forma estratégica. Muchas veces nos tocamos detrás de los oídos y decimos, ay, estoy con mis ganglios infartados. Cierto, allí se localizan, pero no solamente allí están los ganglios linfáticos, están también en las axilas, están en la articulación coxofemoral, en varias mucosas. ¿Por qué? Porque los ganglios linfáticos son esos pequeñitos órganos y están constituidos por folículos linfoides. Son nódulos de 1 a 2 milímetros de diámetro con un centro germinal. También se pueden encontrar en el vaso y en los nódulos linfáticos de las mucosas, tanto del tracto digestivo, por eso están detrás, y también en el jeito urinario. Allí es donde los vamos a encontrar. Los ganglios linfáticos sirven como sitios donde van a converger un extenso sistema de vasos linfáticos y van a colectar los fluidos de los tejidos, de la linfa. A través de esa linfa van a llegar a los ganglios los antígenos desde el sitio de la infección. Por eso es que a veces cuando llegan los antígenos nos infartan nuestros ganglios y crecen y aumentan de tamaño. Y entonces duelen y molestan. ¿No es cierto? Nos ha pasado muchas veces. Es porque en este sitio de los ganglios linfáticos están llegando a través de la sangre. ¿Quiénes están llegando? Los antígenos, los microorganismos, desde el sitio de la infección. Bien. Entonces, los ganglios linfáticos tienen estructuras muy organizadas. Tienen un área paracortical compuesta por células T, mayoritariamente. Presentan folículos compuestos por células B. ¿Para qué sirven estos folículos? Porque son los sitios dentro de los folículos donde hay una activa proliferación de células B centrogerminales para que se originen los anticuerpos. Entonces, vamos a ver la estructura de un ganglio linfático. Miren, estos son los canales aferentes o linfáticos aferentes por donde va a ingresar los antígenos, los dendrocitos macrófagos también por este linfático aferente del ganglio. Este es el ganglio. Tiene también el ganglio una corteza, obviamente, presenta una cápsula, presenta una paracorteza, que está compuesta por linfocitos de clase T, y una médula, y también presenta aferentes y eferentes. Este es un linfático eferente que permite la salida de los linfocitos
y de los macrófagos. El linfático aferente permite la llegada o entrada de antígenos, dendrocitos y macrófagos al interior del ganglio. Van a existir senos subcapsulares, donde están los macrófagos, folículos secundarios que se van a ir a activar, todo eso. Acá hay otro corte del ganglio linfático, miren ustedes, ese es un ganglio linfático. Acá con nombres, el conducto aferente, linfático aferente y linfático de salida eferente. Después de que han entrado los linfocitos acá, han circulado, tenemos entonces que han entrado en corteza, han caracterizado muchas sustancias y obviamente podemos indicar que estos, luego los linfocitos se están activando los linfocitos y van a dejar el ganglio por la misma vía linfática sanguínea, diferenciándose, pero ya en linfocitos. Que anteriormente los linfocitos simplemente han reconocido el antígeno, se quedan en el ganglio y proliferan. Luego de varios días que están dentro del ganglio, dejan el ganglio y se van a ir a diferenciarse en linfocitos T efectores. Un linfocito T efector, como entonces, miren, este es otro dibujo, por ejemplo, de órganos secundarios, los nódulos linfáticos. También los nódulos linfáticos existen sitios de activación de la respuesta inmune. Los nódulos linfáticos tienen estos senos capsulares, subcapsulares, presentan una cápsula, un manto, al interior tienen los centros germinales, tienen los folículos. Es lo mismo, simplemente un corte esquemático. Acá por el vaso aferente y acá el vaso eferente, por donde van a salir, ¿no? Bien. Ahora hablaremos un poquito de los tejidos linfoides asociados a las mucosas, los MALT. Son agrupaciones de tejido linfoide no encapsulado, pero que se sitúan en láminas propias en áreas de las submucosas del tubo gastrointestinal, entonces se van a llamar, ¿qué hemos dicho? GALT. Si van a las vías respiratorias, se van a llamar BALT, ¿no es cierto? Tejido linfoide asociado al árbol bronquial. Y cuando vayan a las amígdalas, por ejemplo, se van a llamar NALT. Van a las amígdalas, que están compuestas por el anillo de Valdeyer, y vamos a llamarlos NALT. Entonces, los BALT van al tejido, al árbol bronquial y al tracto genitourinario. Las respuestas humorales que se desencadenan en las mucosas predominantemente son del tipo de la inmunoglobulina A. Entonces es importante esa producción de estas mucosas en estos sitios. ¿Para qué sirven? Para migrar y localizar en órganos linfoides secundarios todos estos centros germinales. Nuevamente, otros dibujos de los centros germinales de los leucocitos. Entonces, vamos a ver de los linfocitos. ¿Para qué sirve el endotelio vascular y la recirculación? Toda la sangre va a llegar al corazón, va por la vena superior, cada arteria aorta, y van a ir a diferentes lugares, ¿no es cierto? Van a ir a los nódulos linfáticos, van a pasar, porque ese es el trayecto que hace la sangre. Por todo el trayecto van a migrar estos leucocitos y van a circular. Además, sabemos que el endotelio vascular sirve a la circulación de los leucocitos. Hemos visto que los leucocitos van a participar para hacer esa migración por el endotelio vascular. ¿Quiénes van a participar? Quimioquinas, sus receptores, interleuquinas con capacidad quimiotáctica, las caderinas, las selectinas, las ICAMs, las moléculas de adhesión intercelular, y las integrinas. Todos ellos van a ocuparse de hacer recircular todo el tiempo estas moléculas que se van cargando en este rodding on del que hacen los leucocitos al interior del endotelio, este es el endotelio, y que se están cargando de todas estas moléculas para hacer circulación y para llegar hacia los tejidos, ¿no es cierto? Las
bioquinas o citoquinas, qué sé yo, y van a trabajar con numerosos receptores que se expresan sobre los linfocitos T helper para permitir que interactúen con otras células de clase B también. Y expresan los CX, CR4 se expresan sobre los linfocitos B y los CCR se expresan sobre los linfocitos T, que se conocen como linfocitos T de nave o células dendríticas maduras, ya expresando todos sus receptores para migrar, van a cumplir la función celular. Los linfocitos T, la inmunidad celular, y los linfocitos B van a empezar a producir anticuerpos. Van a transformar en plasmocitos y van a producir anticuerpos. Bien, ahí vamos a quedar. Entonces, hasta aquí el tema, el temario de la inmunología para el examen del primer parcial. Hasta aquí. Todos los temas que ingresan a la inmunología. A partir de la siguiente clase, lo que ya vamos a avanzar el próximo martes, que va a ser sistemas del complemento y otros, ya no va a ingresar al primer parcial. Pero hasta acá, órganos linfoides incluido, y todo lo que, todo eso, lo que hemos avanzado el día de hoy, va linfocitos beta 1 y de él ingresan al primer parcial. Tienen que ir estudiando, estimados estudiantes, porque el examen, estamos a una semana del examen. La próxima semana tenemos microbiología y la subsiguiente tenemos inmunología. Entonces, vayan estudiando, por favor. Preguntas. Apenas 34 personas se han conectado. Yo lo siento muchísimo, voy a sacar un screenshot de estas personas. Después no quiero pensar que van a llorar después del primer parcial al ver sus notas, porque no van a entender los que no asisten a clases. Bien, si no existen preguntas, vámonos a la práctica. Nos vemos en la facultad, por favor. Hasta luego, chicos.